Entonces voy a hacérselas para que ustedes me ayuden a contestarlas un poco desde ahí. ¿Ya volví en esto? Sigamos. Dale adelante. Bueno, como no hay conexión, entonces le voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es el departamento para ustedes que consideran que tiene la mayor mortalidad en siniestros viales en el país? Antioquia, dicen alguien. Levanten la mano, ¿quiénes creen que es Antioquia? Muy bien. ¿Cuál otro? ¿Meta? Meta, ¿quién cree que es Meta? Muy bien. La mayor mortalidad, el mayor número de muertos. ¿Listo? ¿Qué otro departamento considera? El Valle del Cauca. ¿Quién considera que el Valle del Cauca puede ser? 1, 2, 3 por allá atrás, 4. ¿En la costa alguno? Donde hay más motos, dice Marta. El departamento que más mortalidad tiene o que tuvo el año inmediatamente anterior fue el departamento del Valle del Cauca. 903 personas murieron en el Valle del Cauca por siniestros viales en 2019. 903 murieron en 2018. Hay que decir que afortunadamente Cali hizo una buena tarea. Logró salvar más de 30 vidas. Es decir, el valle está en rojo, fuera de Cali. Ahora, si la pregunta se las cambio y les digo ¿cuál es el departamento con mayor tasa? Por eso insistí en la primera, ¿cierto? Con el mayor número. Ahora la mayor tasa. A ver, un departamento. Casanare, dice aquí Néstor Sánchez. ¿Quién dice que Casanare? Ni Néstor, levanta la mano por Casanare. ¿Quién más? ¿Qué otro departamento? Cundinamarca. ¿Cundinamarca quién piensa que Cundinamarca es? Puede ser Bolívar. Por habitantes, ¿cierto? Por 100.000 habitantes. Sucre. Sucre. Pues resulta que si es Casanare, profesor Néstor. La tasa por 100.000 habitantes en Colombia, con cifras preliminares a 31 de diciembre, es de 13.2 muertos por cada 100.000 habitantes. En Casanare estamos en 30. En Bogotá estamos en 6.8. Ya les digo por qué hablo de estas particularidades de las cifras. El número de fallecidos en el año inmediatamente anterior. Entre 0 y 5.000. ¿Quién considera que hubo entre 0 y 5.000 fallecidos en el año 2019 en siniestros viales? Levanten la mano los que empiezan entre 0 y 5.000. ¿Nadie? Bueno, entre 5.000 y 10.000. En Colombia. Entre 5.000 y 10.000. Entre 10.000 y 20.000. Entre 20.000 y 100.000. Bueno, listo, estamos bien. Es por el rango que acabaron de decir. Y ahora les voy a hacer dos preguntas. O les voy a hacer una pregunta mejor. Saltémonos esto. ¿Cuál es la principal causa de la mortalidad en vías en Colombia? Motociclismo. Sí, pero ¿qué es lo que mata? La velocidad. Entonces ahora sí, vámonos a la presentación completa. Esperemos que coja ahora sí, tampoco nos salió la presentación. Listo. La siniestralidad vial es la segunda causa de muerte violenta en el país. 6.850 colombianos murieron
en 2018 por accidentes de tránsito. Alrededor de 40.000 pasaron por medicina legal personas para hacer algún trámite asociado a una lesión que tuvieron por un siniestro vial. Ese número es un número bien incierto, el número de los lesionados. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que no va al médico. Se cayó la moto, se cayó la bicicleta, lo empujaron, no sé qué. Sintió que se torció un tobillo y siguió. Pero también tenemos gente que utiliza el seguro obligatorio de accidentes de tránsito como EPS. Tenemos otros que no pagan SOAT porque se considera un impuesto. Y entonces tampoco pasa registrado por allá. Si ustedes miran, el número que reporta Fasecolda es alrededor de 650.000 lesionados por año. Medicina legal dice, por mi sistema pasan 40.000, 39.537 durante 2019. La primera tarea que estamos haciendo desde la agencia es unificar bases. El IRTAC es como el gran observatorio mundial de seguridad vial. Y ese gran observatorio ya nos visitó a través de la DGT, que es mi par en España, nuestro par en España, y revisó las bases de datos de medicina legal, del DANE, de la Policía Nacional, de Fasecolda, y encontró que son bases robustas. Cada uno tiene razón de ser en lo que dice. Pero si yo voy a hablar de heridos graves, es diferente a hablar de heridos con discapacidades permanentes o hablar con heridos que utilizaron de manera fraudulenta el sistema de salud. Eso está y estamos trabajando en esa unificación. Sigamos. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de este fenómeno? Hasta el 2004, o mejor, desde el año 97 hasta el 2004, el país logró bajar la tendencia, bajar el número de fallecidos. Pero en 2004 empezamos el fenómeno de la masificación de la motocicleta y empezamos a crecer. Desde 2017 empezamos como agencia realmente a operar. Hoy todavía estamos en unas tareas muy importantes que trabajar para poder frenar esta tendencia. Y el año pasado tuvimos 6.634 fallecidos en cifras preliminares. Todavía nos falta, ¿y qué es cifra preliminar? Falta que madure el dato. ¿Qué es que madure el dato? Hay gente que muere después del accidente. Y ese número es más o menos el 30% de lo que pasa en un mes, muere después del accidente, después de las 24 horas. ¿Cómo fue el comportamiento del año inmediatamente anterior? Yo les voy a dejar esto aquí. Crecimos 158 fallecidos en el año 2019 contra el 2018. Pero más grave aún es esto. La semana pasada yo estaba en Cartagena con los nuevos mandatarios locales. Y yo les decía a los mandatarios locales, miren, 478 en enero de este año, cuando 391 del año inmediatamente anterior. Esto no es del alcalde anterior, esto es ya de ustedes, nuevos mandatarios. Esta mañana también estaba en la Escuela Colombiana de Ingeniería, y cómo este tipo de espacios nos puede ayudar a pensar no solamente en lo que decía el ingeniero hace un rato, en que las cosas están escritas, en cómo las llevamos a la práctica, y cómo hacemos que las personas entiendan y logren trabajar en seguridad vial. ¿Por qué? Porque el motociclista sigue siendo el que se nos está muriendo, la tenemos clara, es el que se nos muere, y entonces ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos desde la investigación, desde la extensión, desde la docencia, para que realmente podamos atacar el problema del motociclista? Muere el motociclista y muere por politraumatismos fundamentalmente. Sigamos. Esto es este año, la diapositiva anterior al año inmediatamente anterior. Si ustedes se dan cuenta, es calcada en términos proporcionales. ¿Quiénes se nos están muriendo? Cuando uno mira a los demás actores, aparte de la motocicleta, cuando uno mira a los demás actores, se nos están muriendo después de los 50 años. El peatón, el ciclista, es donde estamos teniendo la mayor afectación. Pero las motocicletas están entre los 20 y los 35 años. La plena edad productiva. El 70% de los motociclistas que mueren por velocidad tienen ese mismo rango de edad, entre 20 y 35 años. Como el resto del entorno me está a mí capturando parte de esto. Sigamos. Esta matriz sí que me gusta verla y sí que me gusta trabajarla para que uno entienda
¿En dónde es que tiene que trabajar? ¿Cuál es el Pareto en donde tiene que trabajar? ¿Quién es el primero que muere? El motociclista. ¿Y cómo muere principalmente? Contra un objeto fijo. El 18% de los motociclistas mueren contra un objeto fijo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que hace que el motociclista termine contra un objeto fijo? Muchos dicen, no, es que la infraestructura es mala, es que la pintura de las vías hace que se resbalen. ¿Y qué está pasando con los frenos? ¿Qué está pasando con la utilización efectiva del freno? ¿Cómo trabajamos eso? Hay que pensarlo. Pero ahora el segundo, la carga. Muere con la carga. Y si uno hace esta matriz de colisión en Bogotá, el principal actor que muere es el peatón, atropellado por motocicleta. Entonces el motociclista es un actor con el cual vamos a tener que trabajar desde la seguridad vial en varios aspectos, y ya vamos a ver en qué vamos a trabajar con él. Podemos ver la matriz de colisión de este año. Tiene unos comportamientos similares, sigamos. Pero cuando uno empieza a ver detrás cuáles son las causas preliminares o la hipótesis inicial o preliminar que ponen en el IPAT, que el IPAT es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, un oficial de policía o un agente de tránsito dice por qué ocurrió ese accidente. La mayoría o 9 de cada 10 siniestros tienen algo que ver con una falla en el comportamiento humano. Ya miramos un poco más en detalle por qué hago esa referencia. ¿En qué momento del día se nos está matando los colombianos? En las noches. ¿En qué día? En los fines de semana. Miren, domingo, sábado, sobre todo fenómenos como el guayabo, consideramos los colombianos que dormir un par de horas es suficiente y resulta que estamos teniendo siniestros viales. En algún momento yo me sentaba con William y yo le decía, yo estoy muy preocupado con los sábados. Y él me decía, yo también. Pero me decía, mire, mi problema principal está en que el sábado, y William me corrige si estoy teniendo alguna bestialidad, me decía, el resto de la semana yo tengo a todo mi equipo operativo en control de movilidad. William Camargo, como secretario de Cali. Y él me decía, yo tengo entre semana al operativo poniendo trabajo en seguridad vial y controlando tráfico. Pero el sábado ya no tengo pico y placa. Y entonces todo mi equipo tiene que volcarse al operativo. No puedo generar prevención en seguridad vial. Pero además él tiene agentes de tránsito. Y hay permisos, hay cosas. El sábado, el domingo ocurre otro fenómeno diferente porque el domingo se paga de una manera diferente. En fin. Los resultados de esa gestión están ahí. En que es el sábado y el domingo en donde se nos están matando los colombianos. ¿Cierto? ¿Cuáles son las ciudades que han hecho la mejor tarea en este año y quiénes no? Santa Marta, Armenia, Barranquilla están liderando el top de los que más vidas han salvado. Pero cuando uno mira, por ejemplo, Valledupar, hay una cosa muy interesante. Y es, Valledupar, desde la agencia, en los últimos 3 festivales vallenatos, trabajaron de la mano. Y sacaron una serie de decretos que prohibían la circulación de motocicletas después de las 10 de la noche y antes de las 5 de la mañana. 0 muertos en los últimos 3 festivales vallenatos por siniestros viales. Pero llegamos a la nueva administración, no hemos renovado el convenio con DITRA y por el contrario lo que ha sucedido es que se creó un festival paralelo en enero, o alterno mejor en enero, y ya tenemos 10 muertos contra 0 del año inmediatamente anterior. Sigamos. El verde y el azul están al revés. A eso hay que sumarle que en el país no tenemos control. El 31% de los municipios, de los 1102 ya, con el nuevo en Bichada, 31% tiene control. El resto no tiene control.
pero lo importante es que los muertos, el 72% de los muertos, estaban en control. Miren, el año pasado, las ciudades capitales, lideradas por Bogotá y por Cali, o mejor, siendo en honor a la verdad por Cali y Bogotá, con todas las capitales que tenían control, se logró una reducción del 5% en fallecidos. 5%. Pero aquellas ciudades que no son capitales y que tienen control, por ejemplo, mixto, agentes de tránsito y Policía Nacional en convenios, tuvieron un aumento del 28%. Cuando terminan siendo duplicados, ni el uno ni el otro hace la tarea y el uno se le echa la culpa al otro. Y entonces tiene una serie de alcaldes que también le dicen, ay, un poquito al control, que este fin de semana las fiestas y la cosa y tal. Si todos hubieran hecho el ejercicio que hicieron las capitales, hubiéramos tenido una reducción en el país importante. Sigamos. Y para finalizar este diagnóstico, a veces uno considera que el problema está en los principales nodos arteriales del país. Esto es Boyacá. Pero lo que uno encuentra es que el problema no es solo la ciudad capital de una conurbación, sino que pasa con esos municipios alternos, al lado. Bogotá, sin lugar a dudas, tiene, y yo les decía, bueno, si no les decía, Bogotá tiene una tasa cerca a 6.9, 6.8 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Pero Cundinamarca y el entorno de Bogotá tienen unas medidas y unas condiciones de control diferentes, que hace que se pueda perder la tarea de la región, aún Bogotá haciendo una muy buena tarea. Lo mismo nos pasa en Cali. Cali hizo una muy buena tarea. Tuvimos ahí unos problemas en diciembre con relación al resto del año. Creo yo, sin haber estado en Cali, que el triunfo de la América tuvo mucho que ver durante esa semana, porque el resto no había nada raro. O sea, Feria de Cali todos los años, Navidad todos los años, no hay nada extraño. Pero cómo pensar en regiones es lo que viene, es lo que tenemos que trabajar en la propuesta de la agencia. Entonces, esa estrategia territorial, basada en ese diagnóstico, basada en la realidad, entendiendo las normas que existen y que hay que trabajar, hay que adecuar a la realidad de cada uno de los territorios para identificar cómo podemos solucionar los problemas de seguridad vial. En ese sentido, tenemos que arrancar de nuestro plan de desarrollo. El plan de desarrollo dice, tenemos que tener 1.500 vidas salvadas. 1.500 vidas salvadas entre 2018 y 2022. Pero esto no es solo de la nación. Esto no es solo del sector central. El 56% de los muertos están en el entorno de los municipios. Son responsabilidad de los alcaldes en sus zonas urbanas o en sus zonas rurales. El 7% está en vías de los departamentos, en vías secundarias. Y el 37% sí está en vías nacionales. Evidentemente hay municipios como Palmira, ustedes vean los 10 municipios que estaban de los 6.634, Palmira es la única no capital que está en el top de los 10 más siniestrados. ¿Por qué? Porque ahí pasa la malla vial del Valle del Cauca y el paso nacional por Palmira. Y son unas vías bastante accidentadas, vías de 100 km/h, vías que no tienen unas condiciones de seguridad y de prevención y de mitigación. Una reflexión un poco al margen en términos de esto, de las velocidades. La gente dice, Bogotá, ¿cómo ponen una velocidad de 50 km/h en una vía tan importante como la NQS? Y estamos seguros que esa velocidad de 50 km/h llevaba más de un año puesta en la NQS. Más de un año puesta. ¿Y cuándo se armó el debate en la opinión pública? Cuando se dijo, vamos a cobrarle si usted se pasa de 50 km/h. Antes de eso nadie dijo nada de la velocidad de 50. Se hacían menciones, se decía, salía en la noticia, entrevistaban al secretario, decían, es muy importante salvar las vidas. Pero cuando ya empezaron a tocar el bolsillo, la gente empezó a funcionar de manera diferente. Y en esta vía, en Palmira, no nos está pasando eso. Sigamos. El mundo ahora habla de esto. Muy bonito el enfoque seguro.
el sistema seguro, la visión cero. Esta es la nueva forma en la que en los últimos años se ha visto la seguridad vial. Antes se pensaba que todo el enfoque era un problema comportamental de la gente y que la gente se mataba porque quería matarse, porque su comportamiento hacía que fuera, digamos, intrínseco matarse. Y entonces nació la visión cero. ¿Qué es la visión cero? La visión cero parte de que toda la operación de transporte la hacen seres humanos y tienen dos condiciones. La primera, la fragilidad, y la segunda, el que pueden cometer errores. Sin embargo, al interior de la agencia, bueno, antes de hablar del interior de la agencia, todo lo que dice el sistema seguro es todo lo demás tiene que estar absolutamente preparado para pensar en el error de las personas que conducen. La infraestructura tiene que ser segura, los vehículos tienen que ser seguros, tienen que ofrecer unas calidades para que las personas en el momento de tener un error, sufrir un siniestro, se protejan la vida sobre cualquier otra cosa. Que las velocidades sean velocidades seguras, que cada una de las condiciones del entorno sean seguras. Pero ahora la pregunta, y era lo que iba a decir anteriormente, desde la agencia, la pregunta es, ¿qué es un error y qué es una actitud temeraria? Porque una cosa es que yo me equivoque yendo a 30 km por hora en una zona de 30 km por hora y gire para un lado que no deba girar, a que yo vaya a 120 km por hora en la misma zona y gire para donde no deba girar. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, al final les voy a contar qué pasó en las últimas 2 semanas en Estocolmo, en la tercera conferencia ministerial valga la pena la redundancia, de ministros sobre seguridad vial. Sigamos. Y entonces, basado en esto, ¿qué nos dice el Plan Nacional de Desarrollo? Piensa en sistema seguro. Piensen cómo trabajamos para mitigar la siniestralidad. Uno de nuestros principales problemas y lo que mucha gente nos dice es ¿y la gente cómo está conduciendo? Si yo les preguntara, infortunadamente no me salió la aplicación, ¿cuál es la sanción más sancionada en un puente festivo? ¿Qué me dirían ustedes? Conducir sin licencia, embriaguez, no utilizar el cinturón de seguridad, cinturón de seguridad, semáforo en rojo, adelantar, no tener licencia de conducción. El 50% de esas personas nunca la sacaron. Pero además lo más importante y lo más complejo de la situación está en que si usted tiene licencia de conducción y se la suspende por tener 2 infracciones en el semestre y a usted lo encuentran manejando, lo pueden llevar detenido por fraude en resolución judicial. Pero si usted nunca ha sacado la licencia de conducción y lo coge, no lo llevan preso. Es un tema de cómo pensamos nuestra misma estructura sancionatoria. Entonces, por eso para nosotros es tan importante arrancar por ¿y qué vamos a hacer de las licencias de conducción? Yo creo que ustedes han visto notas de prensa en donde la agencia habla del nuevo ICFES para las licencias de conducción. ¿Qué va a hacer eso? Y ya está pensado allá en esa esquina. Antes de hablar de eso, el título más importante de esta diapositiva está allá arriba. Y yo necesito que la universidad también me ayude a pensar en eso, porque el Plan Nacional de Seguridad Vial pasa al 2021 y nos toca formular un nuevo plan a 2030. Necesitamos formular un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial. Ahora sí volvamos a la licencia. En la licencia estamos pensando 2 cosas. ¿Cuál es la licencia de conducción menos expedida en Colombia? ¿La de qué? la C3. La C3, yo creo que hay una más, con menos mejor, expediciones en Colombia. B1, la A1. ¿Qué es la A1? Motocicletas menos de 125 Motocicletas de bajo cilindraje. ¿Qué pasa? La gente va a la academia, a la escuela de conducción y le dicen, ¿pero para qué va a sacar la A1? Saque la A2 de una vez. Pero manejar una moto de bajo cilindraje es bien diferente a manejar una moto de alto cilindraje. Y la gente tiene en general
percepción de sacar una licencia de una. Entonces, ¿qué plantea nuestro nuevo esquema de licenciamiento? Vamos a partir, lo primero, en cómo nos formamos, en cómo es esa parrilla, ese pensum para formarse. Porque además hoy tenemos un pensum que es el pensum medio. No importa si usted es muy hábil o poco hábil, pero todo el mundo tiene la misma cantidad de horas. La ideal es que cada persona haga una nivelación al entrar para saber qué tan hábil es para poder tener el equilibrio, por ejemplo, una motocicleta. Recuerden que la gente que más se mata en moto se mata por estrellarse contra objeto fijo. Mucho de eso es equilibrio de la moto, manejo del freno. Segundo, se va a hacer una prueba posterior, tal cual el ICFES, pero una prueba teórica y una prueba práctica. Y en la prueba teórica, aquí sí les quiero votar a las universidades que empecemos a pensar qué hacemos. La ministra ha sido muy insistente en que quiere que sean las universidades, a través de la transparencia de las universidades, las que hagan las pruebas teóricas. Yo se lo dejo aquí a la universidad, para que desde hoy la universidad empiece con las otras redes de universidades, con esa red académica de movilidad, ¿cómo le vamos a jugar a hacer la prueba? A que la universidad pública o las universidades en general o las universidades en el territorio hagan esa prueba teórica para independizar la formación de la evaluación. Hoy el Centro de Enseñanza Automovilística saca el certificado de que presentó el curso, no de que lo pasó. Segundo, ya les hablo de víctimas más adelante. Estamos trabajando en auditorías de seguridad vial, en inspecciones de seguridad vial. Ya tenemos unos procesos contractuales abiertos que están por adjudicarse para hacer auditorías de seguridad vial. Estamos pensando en cómo debe ser la revisión técnico-mecánica. Hay que decir que el mundo tiene unos esquemas de revisión técnico-mecánica dinámicos y nuestro esquema de revisión técnico-mecánica es estático. Por ejemplo, usted no le pone la carga al vehículo a un camión para saber cómo se comporta con carga y sin carga. Usted solo lo revisa sin carga. Y en educación sí que es importante no solamente llegar a la formación de la licencia, sino llegar a los niños, llegar desde el colegio y desde los primeros años en enseñar seguridad vial, pero no seguridad vial de marcador y tablero, sino una seguridad vial basada en gamificación, basada en tecnologías, en lo que los niños hoy están haciendo. Eso lo estamos trabajando ya con el Ministerio de Educación. Estamos prontos a lanzar la mecánica nueva de formar a los niños en seguridad vial, con dos propósitos. Con el propósito fundamental de cuando llegue a grande tenga las características de formación básicas para poder ser un buen actor vial, pero la segunda, sin ser la prioridad, el impacto que tienen los niños en las casas. Cómo un niño es capaz de transformar la vida de una familia después de aprender en el colegio, sin decir que sea su obligación, porque aquí yo sí que tengo problemas con los psicólogos con el darle obligaciones a los niños. No es darle obligaciones a los niños, sigamos. Todo esto debe basarse en esto. Y yo creo que hay un tema muy importante que decía el profesor: las normas están, pero esto es como cuando uno quiere dejar de hablar del elefante que está en la habitación, porque esto todo el mundo cree que es un problema que le va a pasar al otro, no es un problema que me va a pasar a mí. En mi familia todos somos respetuosos, y cuando uno se da cuenta, esta tarde yo tenía, cada mes tenemos en la agencia, todos somos ANSB, todos somos Agencia Nacional de Seguridad. Entonces, el primer personaje del mes, donde se hace una actualización de lo que está pasando. Y yo les decía, ustedes funcionarios de la agencia, ¿alguna vez se han pasado, la agencia queda en la Gran Estación, sobre la 60 hay un separador que la gente a veces se atraviesa por la mitad para salir hacia la 24? No cogen por la cebra, sino se van por la mitad del separador. Y yo les decía, levante la mano el que alguna vez ha hecho esa maniobra. Todos levantaron la mano. Y entonces, ¿dónde está la corresponsabilidad de esto? Y en esto estamos trabajando en ese momento en la agencia, en la corresponsabilidad de los actores. La corresponsabilidad no solamente, o la seguridad no es solamente un problema de las entidades públicas. La comunidad, hay que trabajar con la comunidad y con los colectivos de motocicletas y bicicletas de manera importante.
¿Por qué? Porque muchas veces los motociclistas o los ciclistas creen que el Estado va a imponerle unas tareas y que quiere cargarle impuestos y quiere cargarle plata. Y a mí como director de la agencia eso no me importa, a mí lo que me importa es que no se maten. Como hemos venido trabajando con algunos colectivos para que ellos tengan formación interna, es algo que estamos trabajando. Y la otra, las empresas. Miren, las organizaciones empresariales, en este momento tenemos el Comité Empresarial de Seguridad Vial con el que trabajamos de manera articulada. Son más de 200 empresas en el país que están trabajando en pensar en seguridad vial. Una de esas empresas nos contaba que tomaron una decisión. Ningún vehículo de carga de su empresa podría superar los 70 km/h durante un año de operación. ¿Qué encontraron allí esas empresas? Al finalizar el año, a uno le dicen vamos a bajar la velocidad, pues vamos a tener problemas de entregas, vamos a tener pérdidas operacionales, vamos a tener algunas cosas de... ¿Qué pasó al finalizar el año? Primero, nunca llegaron tarde a ninguna entrega. Lograron optimizar los tiempos que se les estaban perdiendo en la mitad de la operación. ¿Sí? La gente se quedaba haciendo otras cosas y no en la operación en sí misma. Y terminaban corriendo para poder entregar a tiempo el pedido. Al llegar al límite de 70 nunca llegaron tarde. En segundo lugar, los conductores desde los primeros meses empezaron a decirle, oiga, gracias. Gracias porque gracias a que iba a 70 km/h, bajando de Río Negro a Medellín, se me atravesó un motociclista y yo pude esquivar porque iba a una velocidad que me permitió esquivarlo. Si yo fuera más alto, no lo hubiera podido esquivar. Y tercero, esta empresa, en el primer año de operación con esa estructura, logró ahorrar 1.000 millones de pesos. Me decía el gerente de esa empresa, si a mí me dicen tiene que ahorrar 1.000 millones de pesos, yo cojo la nómina y empiezo a ver a quién descabezo. Y no pienso en bajarle 10 km/h a mi operación. No estaba en mi chip, no estaba en lo lógico, no estaba en lo básico. Entonces, por eso el sector privado es fundamental. La sociedad civil ya lo hablé, pero la academia, aquí tenemos que pensar cómo llegamos a la identificación de las necesidades de cada región. En los diagnósticos que yo mostraba atrás, tenemos matriz de colisión para cada municipio, para cada departamento, para entender qué pasa allá y poder plantear realmente estrategias que nos sean útiles. Sigamos. Todo esto busca que nos podamos preparar desde el punto de vista de la infraestructura, los vehículos y los usuarios antes para una operación óptima. Pero tenemos que saber qué pasa si tenemos un siniestro vial, cómo hacemos para atención de víctimas, ya les voy a contar qué vamos a hacer ahí, y finalmente cómo reincorporar laboralmente a las personas. Estos son nuestros 5 pilares. Creo que los que han estudiado seguridad vial los tienen perfectamente claros. Y quiero contarles qué estamos haciendo en cada uno de ellos. En el primero, la gestión interinstitucional, que es la articulación de todos los gestores de la política pública. Allí es donde está centrada lo que veíamos 2 diapositivas atrás. Cómo esa corresponsabilidad entre actores se debe basar de manera importante y de manera fuerte. Ya les cuento un poco en la siguiente diapositiva cómo estamos haciendo eso y con qué instrumentos. En infraestructura, que todos podamos movernos en un ambiente seguro. Allí estamos trabajando en 2 líneas, en acompañar a los territorios en entregar elementos de seguridad vial de bajo costo pero alto impacto, que permitan reducir desde el punto de vista de siniestralidad los 2 temas fundamentales, la velocidad y el no respeto de las señales de tránsito, como lo veíamos atrás, son las causas principales de la mortalidad. El comportamiento humano, ya les conté lo de licencias, pero también estamos haciendo una serie de trabajos para recapacitar a personas dentro de las ciudades. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos unas tomas de las ciudades, las tomas de las ciudades es va gente de la agencia a trabajar con las autoridades locales, principalmente con los actores más vulnerables, con motos, ciclistas y peatones, para manejo, equilibrio de la motocicleta, manejo óptimo de los frenos, iluminación del ciclista, iluminación del peatón. Recuerden que el peatón y el ciclista se me están matando de noche y sobre todo después de los 50 años. Entonces estamos buscando una recapacitación de la sociedad porque lo de la licencia nos va a servir, pero no va a ser ya. En vehículos seguros estamos haciendo 3 cosas y dejo de últimas víctimas porque necesito hablar un poco más profundo. En vehículos estamos haciendo 3 cosas. El país está buscando adherirse a los protocolos mundiales de las Naciones Unidas para vehículos seguros. Que el país no importe más vehículos
poco seguros para que no tengamos después problemas editoriales. Eso requiere un trámite y requiere ir al Congreso de la República. Estamos trabajando ya con la Cancillería para poder presentar el proyecto de ley y poder ir al Congreso de la República y ver que el país realmente tenga vehículos seguros. Aquí hay que decir que esos protocolos mundiales son 7, en algunos casos puede haber uno 8 por el de transporte de mercancías peligrosas, pero estamos buscando por lo menos adherirnos a un par. Hay que decir que América Latina no tiene ningún país que haya adoptado todos los protocolos de Naciones Unidas, pero hay unos temas importantes que queremos allí. La segunda es que estamos trabajando en los nuevos reglamentos técnicos, en frenos, en llantas, en acristalamiento de vidrios, en uso, en fabricación de cascos, en cintas retroreflectivas, que vayan en línea a esos protocolos mundiales, de tal forma que cuando se aprueben los reglamentos, si no llegamos a tener la adhesión mundial, pues nuestros reglamentos técnicos sí están en esa línea. Y tercero, desde el 1 de enero, toda la publicidad que nos dan en el comercio asociada a venta de vehículos tiene que informarme si el vehículo tiene o no tiene elementos de seguridad. 5 en el caso de los de 4 más ruedas y 2 en el caso de motocicletas. En el caso de los vehículos de 4 más ruedas están los airbags, los frenos ABS, el control electrónico de estabilidad, los anclajes de sillas ISOFIX y el frenado autónomo de emergencia o la alerta de colisión frontal, que son a veces excluyentes entre ellos. Los 5, en la publicidad ahora ustedes pueden ver que tienen los 5 vehículos, o los 6 porque a veces muestran esa combinación del quinto en 2, y tienen un chulo o una X. Cuando armamos esa resolución, las empresas nos decían: déjenme solo poner lo que hay, no lo que no tiene. Entonces les decíamos: no, es que yo necesito que el país empiece a exigir, que las personas empiecen a pedir y que la gente sepa qué es cada cosa. Y en las motocicletas son 2 elementos: los frenos ABS y el encendido automático de luces, o luces diurnas, una de las dos. La importancia del ABS. ¿Quién sabe qué hace el ABS? Pues aparte de ser un tema decorativo en el carro muy bonito, un testigo que dice tiene ABS, ¿qué hace el ABS? Controla electrónicamente la operación del freno. Eso en ingeniero. Ahora en el día a día, ¿cómo hace uno? Hace un microfrenado en la llanta para evitar que se bloquee. Porque uno se para en el pedal del freno y la llanta inmediatamente se bloquea. Si uno hace eso con ABS, la llanta logra mantener el agarre necesario y suficiente. El control electrónico de estabilidad lo que hace es que en la curva maneja las velocidades de las llantas para evitar que el carro se voltee, literalmente. Mire, la diferencia de una motocicleta con freno ABS y sin ABS puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una motocicleta sin ABS a 50 km por hora alcanza los 15 metros de huella de frenado. Con la llanta bloqueada, y además la motocicleta se le derrapa. Con ABS esa distancia puede ser de 5 metros. Recuerden que 683 motociclistas murieron colisionando contra un objeto fijo. Esta mañana estaba bien dateado el programa de Canal Institucional y mucha gente decía: pero yo ¿qué hago? Yo ya compré una moto sin ABS, ¿qué hago? Tenemos que informarnos como compradores, ese es el objetivo de nuestra resolución de publicidad, trabajar en que la gente cada vez esté más informada para que pidamos, de tal manera que cuando lleguemos al Congreso, todo el mundo, la sociedad en general diga: hombre, ¿cómo no hemos hecho esto antes? Y en víctimas, cuando yo llegué a la agencia, encontré 4 direcciones técnicas: una de infraestructura de vehículos, una de coordinación interinstitucional, una del observatorio y una de comportamiento humano, pero no había víctimas. El único responsable de las víctimas en la agencia es el director general de la agencia. Entonces monté un equipo interno para manejar víctimas y hoy tenemos mapeado la mayoría del proceso, desde el momento en que la persona se siniestra hasta el momento en que termina toda su atención médica, psicológica, social. Todos los problemas que tenemos allí, ¿no? Debería ser desde antes. Claro, no, pero para la atención, o sea, estamos viendo cuáles son los problemas que hay en el momento de la atención. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Por ejemplo, tenemos problemas como: aquí
quién llama uno? ¿Cuál es la llamada? ¿Cuáles son los centros de atención? ¿Cómo es el protocolo de comunicaciones? ¿Cómo funciona todo esto? Hoy está creada la línea única de servicios de emergencia, pero no está operando en todo el país. Entonces la comisión interministerial, creamos una comisión interministerial que está trabajando en esa línea. Pero estamos trabajando en cada uno de los procesos que tiene la atención a víctimas para poder identificar qué vamos a hacer allí. Y estamos trabajando con las ciudades capitales para que pensemos con ellos a montar unidades de víctimas en cada capital de departamento. Porque el problema está en que no es solamente llegar a tiempo para tratar de salvar a las personas, sino cómo reincorporamos después a las vidas laborales, o cómo se da la mala noticia, o cómo es el trabajo del primer respondiente, quién es el que puede acordonar el sitio, a quién hay que llamar, cómo funciona todo eso, hace parte de ese trabajo de esa unidad de atención a víctimas. Una unidad que pues lleva 6 meses trabajando en la agencia, 5 meses, buscando atender de manera importante a las víctimas. Decía Pere Navarro en una conferencia hace unos 5 meses en Medellín, la política de seguridad en España se basó en las víctimas, en preocuparse por las víctimas. Y creemos que hacia allá hay que seguir trabajando porque eso es un problema multicausal. En comportamiento, antes de pasar allá, en comportamiento humano se me olvidó una cosa: los planes estratégicos de seguridad vial. El año pasado modificamos los planes estratégicos de seguridad vial, la estructura de los planes. El plan antes tenía que tener 40.000 vistos buenos antes de ponerse a operar. Y a nosotros eso no nos interesa porque eso no nos sirve. ¿Qué hicimos? La reforma que tiene el decreto ley de noviembre 22 del año pasado dice, hombre, si usted, o busca lo siguiente: si usted está certificado en ISO 39001 en seguridad vial, usted no debería tener más planes estratégicos de seguridad vial. Si usted es una empresa de transporte, tiene que tener un plan estratégico de seguridad vial muy robusto. Si usted es una empresa que vende empanadas y tiene un carro para mover esto, su plan estratégico es de estas características. Pero no tiene que tener aprobación de ningún organismo de tránsito ni radicado en ningún organismo de tránsito. Lo que sí es que ahora se incorpora el Ministerio de Trabajo a esa tarea y va a ser parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque además la cantidad de incapacidades que tienen las empresas por accidentes de tránsito, por siniestros viales, es muy importante. Y allí con el Viceministerio de Riesgos Laborales logramos incorporar esa tarea dentro del sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y todo esto está atravesado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que es el que me produce los primeros cuadros que vimos allá atrás. ¿Y qué queremos hacer con el territorio ahora? Tener observatorios locales, observatorios que nos ayuden a identificar los problemas locales, porque yo puedo ver el Zoom de Colombia, pero allá hay que hacer y hay que tener la claridad de ese micro para poder tomar decisiones. Yo no puedo saber si el puente de Huanchito es el problema desde aquí, eso lo sabe allá el territorio. Sigamos. ¿Y esto cómo se hace? ¿O cuáles son los instrumentos desde la gestión que estamos trabajando? En primer lugar, la planeación. La planeación partiendo de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial. Somos conscientes que los municipios y los departamentos tienen que tener sus planes departamentales y sus planes locales de desarrollo, pero hay que tener los planes departamentales y locales de seguridad vial. Hoy lo que uno encuentra en la norma es que la obligatoriedad no es tan clara, no es tan estricta que se tenga. Yo les decía la semana pasada a los alcaldes: levanten la mano los que han hecho consejos de seguridad ciudadana. Y todos los alcaldes levantaron la mano. Y luego les dije, bueno, ¿cuántos han hecho consejos locales de seguridad vial? Y hay 1 o 2 levantaron la mano. Y yo le dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un muerto por arma de fuego o arma cortopunzante o un muerto por seguridad vial en su territorio? Alcaldes, ¿ustedes son conscientes de eso? Por eso, y voy a leer de aquí hacia arriba los instrumentos que nos da la ley para trabajar con el territorio. El primero es el Consejo Territorial de Seguridad Vial. Hoy la norma no es tan clara en los comités locales de seguridad vial, ni departamentales ni municipales, pero sí es claro en que hay que crear un instrumento que es el Consejo Territorial, donde esta agencia hace presencia, donde esta agencia trabaja de la mano con el territorio en identificar cuáles son las tareas que ellos pueden hacer y cuáles son las tareas que nosotros podemos hacer, porque el 63% de los muertos está en el territorio de las gobernaciones y las alcaldías. Luego están los comités
locales, departamentos de seguridad vial. El consejo consultivo que estamos acabando de armarlo ha sido bien difícil armar el consejo consultivo. La estructura del consejo consultivo, el consejo consultivo es un poco un consejo de planeación en donde están diferentes tipos de actores para poder acompañar la política pública. Allí van a estar las universidades, las autoridades, las víctimas, los alcaldes, la empresa privada. ¿Cómo escoger a ese miembro? Es donde estamos en este momento de la regulación y la reglamentación de ese esquema, para que todo el mundo participe, sobre todo en la formulación del Plan Nacional de Seguridad Vial. El Comité Operativo, que es un comité en donde están las entidades del Gobierno Nacional que tienen que ver con ese tema, Ministerio de Transporte, Vías, ANI, la Dirección de Transporte de la Policía y nosotros. Y finalmente la Comisión Interministerial, que es una comisión excepcional que se crea para poder tramitar temas complejos. Como les decía hace un momento, ya está creada la primera para trabajar en pro de la masificación de la línea única de servicios de emergencia. Seguramente vamos a tener que seguir trabajando en víctimas, en comisiones interministeriales futuras, pero por ejemplo la primera está metida en el Ministerio de TIC. Seguramente cuando yo ya voy a trabajar en cómo readaptar a alguna persona a su vida laboral, va a tener que estar en el Ministerio de Trabajo, y así sucesivamente vamos a tener que hacer esto. ¿De dónde se financia? De los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Vial. Y de temas de recursos, sobre todo, hay que recordar que una partida de las infracciones de tránsito tiene que tener componentes de seguridad vial. En información, los observatorios, tanto nacional como lo que les dije hace un momento, de los observatorios locales que queremos, y finalmente los indicadores, tanto de nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial como de los planes en cada departamento. ¿Qué hemos hecho para esos indicadores? Le mandamos a cada alcalde y a cada gobernador cuál debería ser la meta en vidas salvadas durante ese cuatrenio para que lo incorporen en su plan de desarrollo. Lo trabajamos con Planeación Nacional para que sea parte de la evaluación de los alcaldes y los gobernadores si realmente están haciendo la tarea. Digamos. Esta sí, digamos que esto es parte de lo que he venido diciendo, entonces, para no... Y oferta de lo que estamos haciendo como Agencia Nacional de Seguridad Vial en cada uno de los componentes, en infraestructura blanda, por decirlo de alguna manera, que es pequeñas grandes obras 2 y 3, en inspecciones, en auditorías, en comportamiento estamos trabajando en 146 municipios, en motodestrezas, bicidestrezas, en rutas nacionales que pueden entrar a la página de la agencia e indagar qué es cada una de ellas. Y en atención a víctimas, pues sobre todo en acompañamiento en primer respondiente es lo que vamos a trabajar con estos nuevos mandatarios. Sigamos. Y ahora sí, para finalizar, ¿qué pasó hace 2 semanas en la Conferencia Mundial de Ministros que hablaron de seguridad vial? Sigamos. Lo primero es que fueron más de 80 países, fueron realmente desde el 18, desde el 17 empezaron a tenerse eventos en Estocolmo. El 18 se habló con la FIA, en un panel mundial. La FIA, para los que no tienen tan clara, la FIA es la Federación Internacional del Automóvil, pero la FIA es la delegada por las Naciones Unidas para la seguridad vial. O sea, es como el rector a nivel de vehículos y de línea de política, aparte de UNES, que hace parte de la Organización Mundial de la Salud, en seguridad vial. Y el año pasado estuvo Jan Todd en Colombia visitando y pidiendo que Colombia se adhiriera a los protocolos de las Naciones Unidas. Eso fue el 18, el 19 y 20 fue formalmente la reunión de ministros, más de 1.500 ministros, delegados, jefes de oficinas de este tipo, en fin. Como parte de esto, pues se logró sacar un compromiso de todos en trabajar en seguridad vial y sobre todo en la corresponsabilidad, que es un poco lo que he insistido mucho durante esta conferencia. Habló mucho de la nueva década de la seguridad vial, cuáles son las líneas, pero además el último renglón puso otra vez la misma meta que no se cumplió en la última década: el 50% de fallecidos, la reducción del 50% de fallecidos, que solamente 2-3 países en el mundo lo cumplieron durante los últimos 10 años. Volvieron a poner los 50, no, Venezuela no, fueron otro par de países. Sigamos. Y estas son las recomendaciones de política pública que hace esa conferencia de ministros, que es por donde tenemos que trabajar de aquí en adelante. Si uno las ve, no es muy diferente a lo que hemos venido hablando en el día de hoy. Reporte de seguridad vial para tener
por reportes anuales de sostenibilidad de las empresas, promoción de la movilidad activa, el transporte público y la movilidad activa, y el diseño urbano de nuestras ciudades también es fundamental para minimizar los problemas de seguridad para niños jóvenes, niños, niñas y adolescentes, cero tolerancia al exceso de velocidad. Aquí temas como lo que ha venido pasando con la Corte, estamos mirándolo muy de cerca. Ayer Bogotá, Cali, bueno, antier, Bogotá, Cali, Medellín sacaron un comunicado de prensa en donde dan su interpretación de un fallo que todavía no conocemos. Entonces yo por eso como agente todavía no hemos sacado nada, porque yo no conozco un fallo y no puedo conocer sobre un fallo que no sé. Pero si uno mira en el mundo, no hay ningún país en donde el tema sea por una revisión de la facial, ¿sí? Además se sale de cualquier lógica cuando usted tiene un casco o una moto, entonces tiene que ir sin casco para que lo puedan identificar. En fin, contratación de vehículos e infraestructura seguros en todas las cadenas de valor. ¿Cómo hacemos que el mundo sea cada vez más consciente de la necesidad de infraestructura segura? Invertir en mejor seguimiento de vías, operación, hacer obligatorios límites de velocidad, en particular en zonas residenciales 30 km/h. Muchos países están en los 50 en las zonas de tráfico, digamos, intermedio y alto dentro de las zonas urbanas. Yo me acuerdo mucho que el país de Cali me llamaba cada nada, decir que porque yo apoyaba los 50 km/h que planteaban en Cali, al igual que lo decía Bogotá. Promover el cambio modal hacia lo que decíamos hace un rato, adoptar estándares de seguridad en vehículos e incentivar el desarrollo e implementación de tecnologías para reducir siniestros. Para cerrar, yo creo que esto es un tema supremamente integral, supremamente multicausal y que además tiene mucho que ver con muchos ministerios. Cuando yo llevaba un par de meses en la agencia, decía, si hay una entidad que se parece a Planeación Nacional en el sector transporte es esta, porque tiene que ver con todos los ministerios. Tiene que ver con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para saber cómo vamos a importar las llantas, las luces, los frenos, los carros, todo. Tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, cómo metemos esto en el sistema de seguridad y salud del trabajo, con el Ministerio de Vivienda, porque cómo va a ser el ordenamiento y cómo se va a pensar nuestras ciudades. Tiene que ver con cada uno de los ministerios. Ustedes se dan cuenta que cada uno tiene un pedacito de trabajo de seguridad vial. Y sobre todo, esto es de corresponsabilidad. Mire, yo creo que más allá de que aquí podamos filosofar y trabajar durante un rato en lo que viene del conversatorio ahorita, es si usted se va a su casa y empieza a cambiar su comportamiento en seguridad vial. Yo creo que hemos hecho la tarea, más que aquí hablar muchas cosas, pero muy importante que la universidad se nos incorpore en llegar al territorio, en capacitar sobre todo a los nuevos mandatarios, a las autoridades que creen que saben de seguridad vial. Y lo que les decía y les dejaba con licencias, trabajemos en cómo hacemos la prueba teórica desde las universidades para que esto tenga la independencia, la transparencia y la tranquilidad de que realmente que el que acceda a una licencia es porque realmente sabe lo que está haciendo. Muchas gracias por invitarme a esta querida universidad. Bueno, Luis Felipe, muchísimas gracias por la presentación. Estamos recogiendo las preguntas y un poco la idea es que pasemos al panel. Entonces voy a pedir el favor a William Camargo, que nos está acompañando hoy. Néstor, un exsecretario de Movilidad y un investigador de transporte que históricamente nos educó a la mayoría aquí en la universidad. No crean que por el hecho de pasar acá van a ser bien tratados con las preguntas. Vamos a hacer... por favor, pasemos si quiere, perdón Luis Felipe, acomodarnos para... ustedes la mitad, no, recorramos la silla un poquito para que nos podamos, para que los vean todos. La cara de angustia. Si quieren nos hacemos a este lado. Eso, gracias. Listos. Y si quiere, para que hagamos una conversación, por favor, estamos terminando de recoger las preguntas. Bueno, entonces voy a presentar a nuestros panelistas. Pues Luis Felipe, lo acaban de ver la presentación.
William es egresado de la UPTC, magíster en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano, exsecretario de Movilidad de la Ciudad de Cali, consultor de muchos años, y Néstor, profesor por más de 35 años. ¿Cuántos? 40. 33 años, profesor de aquí de la Universidad Nacional. 33 Semanas Santas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero que arranquemos con una conversación alrededor de la presentación. Si quieren empezamos con William. Es muy interesante y yo veía que en la presentación había una serie de políticas y temas muy interesantes de reducción, etcétera, pero en ninguna parte hemos visto la exposición que estamos viendo y ven un poco desligada la presentación con el mototaxismo. ¿Por qué no le damos un poco la conversación de pronto por el tema del tiempo, etcétera? Pero una de las quejas permanentes de los alcaldes en general es que ellos sufren el problema del mototaxismo. Es muy diferente un conductor que se expone, viaje de día en la mañana, viaje en la tarde, a uno que está todo el tiempo dando vueltas en la ciudad, llevando pasajeros, etc. Y ahí hay un tema de accidentalidad bien importante. Como autoridades de tránsito, el fenómeno del mototaxismo, y si quieren luego pasamos con Luis Felipe a ver qué han pensado con uno de estos problemas que es el transporte no formal, y cómo como autoridad y como parte de la agencia lo van a venir trabajando. Gracias, Carlos, buenas noches a todos. Primero, pues gracias por la invitación. Obviamente siempre es bueno volver al alma mater. Me faltó un dato ahí a Carlos, yo hice la especialización y estoy tratando de que me reincorporen para llegar a la maestría. Pero digamos que lo primero frente al tema de el transporte informal en todas sus modalidades, ahí tenemos bicitaxismo relativamente legal, tenemos mototaxismo, tenemos vehículos prestando modalidades motorizadas, taxis colectivos, tenemos vehículos particulares prestando modalidades motorizadas, y en eso pues Cali obviamente es un referente por la forma como ese tránsito o ese transporte informal vino colonizando espacios que el transporte formal no pudo cubrir. Y es una realidad del país que no podemos desconocer y que tiene que ver con una falla, yo considero, estructural de nuestra comprensión del problema del transporte desde el momento en que empezamos a abordarlo de manera sistémica, que hay que decirlo con claridad, se dio cuando las ciudades empezaron a planificar sistemas integrados. Antes de eso, cuando era transporte público colectivo, eso era historia, pero hoy en día tenemos una comprensión sistémica en la cual se nos ha olvidado, por un lado, la última milla, y por el otro, pensar en los incentivos que valora un usuario para utilizar una alternativa de transporte que considera un buen sustituto del transporte formal. Y allí tenemos varios problemas. El primero, la capacidad de respuesta de nuestras instituciones desde lo técnico para comprender ese problema y lograr incentivos suficientes para el usuario que vean en el transporte colectivo, en el transporte masivo, una alternativa eficiente, digna para él y que adicionalmente le resuelva todos los momentos de su desplazamiento cotidiano. Y la última milla es el lugar o es la parte del viaje en la que el transporte informal está haciéndonos mella. A eso yo le sumaría un problema estructural que tuvimos con la forma como migramos nuestros sistemas de transporte colectivo en la mayoría de ciudades y hoy en día sistemas estratégicos a transportes, llamémoslo así, integrados, y que dejaron por fuera algunos actores y obviamente no lograron responder con la misma velocidad a la forma como plataformas y alternativas de transporte hoy en día están llegando al usuario. En ese caldo de cultivo, pues obviamente la informalidad ha venido creciendo y no es un problema solamente de nuestras ciudades y nuestro país. Esto es un problema a nivel mundial. Transporte informal tenemos en Nueva York, transporte informal tenemos en Londres, transporte informal tenemos en París, transporte informal tenemos en nuestras ciudades pequeñas. ¿Qué hay, digamos, como tarea allí? Ampliar la comprensión a ese segmento y mirar qué incentivos hacen posible ampliar la forma como el transporte se oferta, con un componente adicional, ¿no?
Y es que allí tenemos obviamente un mayor riesgo para los usuarios en términos de seguridad, en términos de cobertura y en términos de un mayor costo para una parte de la tarifa de transporte que pagamos diariamente que no está incorporado en la estructura de costos. Hay que decirlo, lo pagamos y no lo hacemos explícito porque en últimas tenemos dos tarifas que estamos pagando en muchas partes del país. Ya hay un componente que hay que cubrir y en el que obviamente el componente de siniestralidad le pega y le pega fuerte. En Cali lo veíamos nosotros con bastante frecuencia, accidentes con vehículos informales, literalmente corredores en los que colonizaron una franja de transporte que antes era formal y hoy en día lo prestan ellos, y con un elemento adicional que están sufriendo nuestras ciudades, y es que los conductores de esos vehículos, muchos de los casos, no son de aquí, no son del país, y no hay cómo incorporarlos a un tema de control, no hay cómo tomar la información de la licencia. Entonces, cada vez que este tema de informalidad se empieza a tocar, aparecen aristas que para algunos de nosotros en niveles superiores son desconocidas, pero que en lo local son el pan de cada día, y hay un segmento importante de usuarios que están teniendo riesgos en esta operación. Bueno, aquí me pican, porque esto hace parte de mi vida pasada. Y es, miren, yo estoy convencido un poco de lo que dice William, y creo que desde planeación en el Plan Nacional de Desarrollo, conscientes de la necesidad de tener unos sistemas de transporte que tengan una estructura y una cobertura lo suficientemente competitiva en términos de costo para los usuarios, buscó dar las herramientas necesarias para poder hacer eso. Claramente aquí pasa por un tema de compromiso político también de cada alcaldía, de cómo se hace, de cómo se trabaja, y cómo es también cómo es de difícil coordinar y mantener de manera sistemática un tema de estos, porque los cambios, las diferencias en el momento en que se hace un cambio de administración son muy complejas para este tipo de tareas. Indudablemente hay unos temas que revisar de fondo en materia de cómo se regula el transporte y cómo logramos tener la claridad de que el transporte realmente es un transporte público y de calidad para que la gente tenga una opción realmente importante para poderse mover. Y si ahora lo vemos desde la seguridad vial, lograr ver todos los temas de seguridad vial que estamos haciendo desde la agencia en una presentación de 1 hora no es sencillo. Pero eso es un tema muy importante asociado a qué hacemos con el mototaxismo y con las normas que tenemos en el país. Miren, hay un tema que hay un seguidor mío que se llama Juan Vial. Juan Vial es un agente de tránsito del Quindío. Este señor, cada vez que yo escribo algo, o alguien escribe algo, él reitera su campaña de quitar la placa de los cascos de las motos. Y la gente dice, pero este man, perdón la expresión, pero así dice la gente, este man, ¿qué está pensando? Y puede parecer que estoy hablando de otra cosa, pero resulta que el casco, a partir de, o mejor, hoy tenemos la resolución 1080 que busca que el país no tenga cascos o que no se importen y se vendan cascos a partir del 20 de marzo que no sean de calidad. Pero el tener un casco de calidad se suma a otros dos temas importantes. Uno, la talla, y dos, el abrocharlo bien. En el mototaxismo, uno, que le pegue la talla de todas las personas del casco es prácticamente imposible. Entonces las personas además no pueden llevar su casco, tienen que utilizar el casco de la moto porque la moto tiene placa, o mejor, el casco tiene la placa de esa moto y no se puede mover en otra moto. Cosa que intentamos también cuando hicimos la reforma de los planes estratégicos de seguridad vial quitarla, pero seguridad ciudadana no me dejó, porque es que los ladrones, los que van a hacer fechorías, son muy juiciosos y ponen la placa correspondiente a la moto en la que van. Este es un primer punto, el uso de los elementos de seguridad en el mototaxismo o en la informalidad, pero más que en la informalidad, en el país. Mire, va a sonar esto, yo no sé si me van a creer o no me van a creer, pero hay un municipio, capital de departamento, no de una de las grandes capitales, no quiero mencionar quién fue, pero el Consejo Municipal presentó un proyecto de acuerdo en donde se prohibía el uso del casco en el municipio
porque eso recalentaba la cabeza y dañaba el cerebro. Así es sencillo. Pero usted también ve que hay zonas del país donde el casco es imposible ponérselo por seguridad física, por seguridad ciudadana. Usted se invisibiliza ante el conflicto con el casco y si no lo reconocen, lo matan. Y otro tema bien importante asociado al mototaxismo, que no es solamente un problema del mototaxismo, sino es un problema de la moto, es el papel del acompañante o del parrillero, como lo conocemos en general, lo conoce la gente. Si usted no es parte integral del movimiento de la moto como acompañante, usted puede generar un siniestro vial, porque se inclina para donde no es. Uno ve, y William me contradice, en el mototaxismo la gente, o en moto, la gente, las señoras se sientan de lado. ¿Cómo se logra el equilibrio en una moto? Eso me genera siniestralidad vial. Indudablemente para mí, en la medida que tenga legalidad y formalidad en la prestación de servicio, voy a tener menos siniestros viales. No hay que haber estudiado seguridad vial, ni haber sido director de la agencia, ni haber sido secretario de movilidad, para entender que si la empresa le interesa reducir el número o las primas de sus seguros que tiene que pagar cada año, pues tiene que tener mejores características de sus conductores, mejor mantenimiento de sus vehículos, mejor control de cómo se opera y ver si sus conductores van con estado de licoramiento o no y cómo funciona eso. Hay un tema en la embriaguez bien complejo y es que hoy tenemos claro qué hacemos con la embriaguez alcohólica, pero la embriaguez no alcohólica con sustancias psicoactivas pues es un tema por explorar y es un tema que sobre todo usted ve de manera traumática en algunos actores viales que van en grupos. Entonces, la ilegalidad y la informalidad para nosotros es fundamental controlarla. Claramente hay una cosa que sí, y ha sido una directriz de la ministra, en que hay que pensar en la región, desde la región, con las características de la región, para poder explicar y poder trabajar allí. Yo no le puedo hablar a un costeño en Cachaco que tiene que ponerse el casco con la triada, con la calidad, con el tamaño y con el buen broche, que además para los que no saben es hasta un dedo para que no se le salga con el casco, porque si es de más talla se le sale, o si es más pequeño nunca lo puedo apuntar, en fin. Pero segundo, en entender que las dinámicas regionales son diferentes y uno no puede hacer una norma única nacional para muchas cosas. Y en ese sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo también están unas zonas diferenciales y como el transporte escolar, en lo rural hay que pensarlo diferente, pero hay que pensarlo seguro. Ahí la ministra ha sido muy clara hay que pensar en cómo los movemos en el cable, en tarabita, en motocarro, en elementos o en vehículos que algún nivel de seguridad tengan, pero mototaxi no. Ha sido tajante en la posición, sobre todo porque además un niño uno tiene, y hablando de lo que decía hace un momento, la posibilidad de agarre del acompañante es fundamental. Un niño no puede hacer eso. Entonces sí lo estamos pensando, sí lo estamos trabajando, no es un tema de la agencia, la legalidad o no de ese modo, sino cómo la operación de ese modo me está generando muertos y cómo tengo que pensar en capacitar, porque sería desde la agencia, si digo no hago esa capacitación porque no es legal, no es formal, yo no busco promocionar la ilegalidad y la informalidad, pero sí busco promocionar la seguridad en cualquier tipo de vehículo. Y si la gente se monta en una motocicleta que no es suya, que no es cercana, pero no sabe montarse, me puede dar un accidente y puede terminar con las vidas de él, del motociclista y de muchas personas más alrededor. Para que no vean aquí que no digo nada. Sí. No, desde la docencia yo siempre he tenido, y creo que con algunas estudiantes que están por acá, una inquietud alrededor de lo que se llama legalizar algo y la otra es formalizar, que me puede permitir dos cosas. Yo no espero que se legalice porque eso tiene unos aspectos políticos muy difíciles, pero la parte de formalizarlo sí me permite reglamentar algo, llegar a acuerdos, de tal manera que yo pueda con las comunidades
por lo menos tener representación, por lo menos tener con quién hablar y por lo menos mostrarle los riesgos y cómo nos podemos comportar. En Londres, ahora que habla de Londres tal vez, tengo la experiencia, pero con mis hijos. Mis hijos ambos estudiaron en Londres y trabajan con rickshaw, en transporte de todas maneras. Rickshaw son los bicitaxis de allá. Ellos en la City, digamos, por ejemplo, no pueden entrar los vehículos en la noche y todo eso por contaminación, por todo eso. Cuando empezaron a trabajar, llegaron un momento en que le pusieron a los bicitaxis motores, y motores eléctricos. Inmediatamente, ellos allá tampoco son legales, son informales, pero inmediatamente los pararon y le dijeron, los dejamos trabajar, pero sin motores, porque el tema es velocidad, ¿cierto? Y llegaron a esos acuerdos, tuvieron que quitarle los motores a los vehículos estos y inmediatamente pues pudieron trabajar de esa manera. Es un pequeño ejemplo sobre todas las cosas que estamos trabajando. Legitimar y más bien formalizar de alguna manera para poderlo llegar a acuerdos y reglamentar. Hay varias preguntas y vamos a hablar un poco del tema de las licencias y el acceso a los vehículos. Con respecto a los vehículos seguros y el acceso a las motocicletas, ¿cómo están pensando o cómo se ve hacia adelante este tema del control a los vehículos? Es que yo tengo una percepción un poco fuerte alrededor de las motocicletas y yo creo que es que la motocicleta y la defensa de la motocicleta es como la defensa en Estados Unidos de la asociación de rifle. Todos tenemos derecho a tener un arma con la que nos podemos matar, porque me puedo defender. Y aquí estamos, digamos, racionalizando el tema de que todo el mundo tiene acceso a una motocicleta. Pero además amarrado con el tema de los vehículos seguros. Entonces quisiera que discutiéramos el tema del acceso a los vehículos, controles al acceso a los vehículos, llamados motocicletas, automóviles seguros, etc. Y el segundo, el acceso a la licencia. Para que no se entusiasme mucho con el tema de poner a las universidades y especialmente a la Universidad Nacional, la alcaldía nos pidió que evaluáramos a los alcaldes. Se presentaron 4.700 y pasaron el examen, ¿sabe cuántos? 90. Así que tal vez puede dar a la Universidad Nacional que haga el examen de licencias de conducción. Es un riesgo muy alto de que nadie pase el examen. Entonces, pero esto a modo de análisis, sabemos que estamos pensando en que eso debemos reglamentarlo de la mejor manera, pero pensemos y discutamos el tema del acceso. Acceso a vehículos, acceso a licencias. Y el enfoque que tenemos ahora, esto no es un derecho, es un privilegio. Entonces, si quiere, Luis Felipe arranca la conversación. Un diálogo. Bueno. Mire, yo creo que aquí, y un poco tomando las palabras de Néstor hace un momento, decir que no entremos más motos es taparse un poco el sol con un dedo, tapar y decir, no, acabemos la entrada de motos, van a seguir entrando motos. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que un tema bien importante es buscar, y estamos haciéndolo desde la regulación técnica, en cómo debemos definir los frenos, las luces y las llantas, que son lo principal que me genera, digamos, la seguridad activa y pasiva del vehículo. En segundo, los elementos de protección personal del mismo motociclista, y en eso estamos trabajando como en cómo vamos en esa línea. Tercero, el motociclista, el segundo componente que veíamos ahí de gran mortalidad era el punto ciego. Entonces ahí estamos trabajando también otras cosas. Yo creo que el acceso a la motocicleta es un tema muy complejo de parar en sí, y lo que es cierto es que desde el punto de vista de vehículos seguros estamos buscando migrar hacia que obligatoriamente el país llegue a ese tipo de cosas. ¿Se va a demorar? Seguramente sí, yo no voy a decir que eso va a pasar pasado mañana, pero es un tema de... A mí me entusiasmó mucho esta mañana que motociclistas llamaran a preguntar qué hago con una motocicleta que no tiene ABS. ¿Sí? O sea, cuando empiezan a ver la diferencia, yo creo que eso es un tema que como sociedad tenemos que empezar a generar. La información es clave para las tomas de decisión. Yo creo que, mire, una motocicleta con frenos ABS usted las puede conseguir desde 8,5 millones. Y las motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos pueden costar 5 o 4 millones de pesos. Pero la diferencia está en que en una la probabilidad de matarse es mucho más alta que en la otra.
En séptimo día nos entrevistaron, espero que, ¿quién sabe que salga en séptimo día? No, porque primero que sabe que salga, el segundo sí sale. Nos preguntaban, y que eso es una responsabilidad de los ciudadanos solamente. Yo decía, no, el Estado está pensando en que hay que irnos a los estándares mundiales en este tipo de vehículos. Pero sí es un tema muy complejo, el tema de la motocicleta y el tema de cómo controlar el acceso. Todo el mundo le dice a uno, pero pues hombre, es que no necesitamos ser genios, pues saber que si los que más se matan son los motociclistas y sigue creciendo el marco automotor, pues vamos a seguir teniendo muertes. Un poco lo del rifle y la cosa. Pero sí estamos en esa línea, en el acceso no en el acceso, sino en que, porque aquí una de las cosas con las que uno se enfrenta es a que entonces uno está atacando al que es posiblemente un motociclista. ¿Sí? Cuando sacamos la resolución de cascos, lo primero que decían, y uno de los nuevos secretarios de movilidad del país, en alguna ciudad del país, no quiero hacer mención a cuál, decía es que les vamos a poner comparendos a los motociclistas que usen cascos no seguros. Y entonces yo le decía, ¿usted ha leído la resolución? Porque la resolución no dice que el problema es del motociclista, el problema es del que vende el casco o el del que lo importa. ¿Sí? A veces la gente cree que el tema es atacar al motociclista per se. Y la segunda, la licencia. Mire, yo creo que el tema de la licencia, y no me disgusta lo de los 4.000 y los 90. ¿Por qué? Porque... No, nos demandaron, o sea... Está perfecto. Todo el mundo está... Pregunte, o sea, ¿qué tan fácil es pasar un curso de licencia de conducción en Estados Unidos o en España? ¿Sí? O sea, eso la gente lo repite y lo repite y lo repite, ¿cierto? Pero tenemos que tener cubierto lo otro. Yo les decía, si una persona no tiene licencia de conducción y lo cogen en la calle manejando, le ponen su comparendo, pero no lo detienen. Entonces ahí hay unos temas importantes que hacer, pero lo que estamos pensando, no quería contarlo más en detalle, es que también sean niveles. O sea, así como cuando usted tiene anteojos y su licencia de conducción dice tiene restricción para manejar con anteojos, la idea es que también haya niveles. Todo el mundo le dice a uno, doctor, pero ¿por qué usted no aplica la licencia por puntos? ¿Sí? Porque solo toca cambiar la ley. O sea, es una cosa así minúscula. Entonces, lo que estamos pensando es hacer puntos a la inversa. Usted va creciendo en sus posibilidades de manejo. Es decir, usted el primer año no debería poder pasar de manejar una motocicleta de 100 centímetros cúbicos hasta llegar hasta la de 2.000 centímetros cúbicos al tercer año. ¿Sí? O no puede conducir el vehículo de noche. ¿Sí? Y eso pasa en el mundo, o sea, no es que estemos de exóticos inventándonos aquí las cosas. O, para hacer el cuento largo, corto, es como cuando usted va a validar quinto, noveno u 11. Usted puede presentar el examen de 11, pero el examen de las universidades en lo teórico y en lo práctico, que va a ser por otro lado, tiene que ser lo suficientemente robusto para medir la actitud y la aptitud para conducir y además decirle en qué nivel está. No quiere decir que usted entonces tiene 4 opciones. O usted puede no pasar, o puede tener un nivel básico donde no puede tener acceso a un gran vehículo o a todos los permisos, o tiene un nivel intermedio o tiene un nivel avanzado. Queremos profesionalizar la actividad de la conducción, en particular en el transporte público, pero en el transporte privado, antes de salir, que realmente las pruebas me hagan esa tarea. Que si de los 4.090 sacaron el avanzado, está perfecto. Si de los 4.200 sacaron el intermedio, está perfecto. Si de los 4.000 sacaron el básico, está perfecto. Si el resto le toca repetir el curso y volver a hacer la tarea y entender de mejor manera las horas para poder ser una persona idónea para salir a manejar, está perfecto. A mí y a la agencia en ese momento nos interesa cambiar la tendencia. Mire, el 40% de los accidentes donde hay un muerto de por medio lo ocasiona una persona que tenía 2 o menos años de experiencia con su licencia de conducción. Entonces, si pasan 90, pues pasaron 90. Claramente, por eso lo diseñamos en 3 niveles, para que no sea 90 solamente y se nos venga todo el mundo encima y le pongan demandas a la Universidad Nacional o a la Universidad del Valle o a la Universidad del Quindío o qué sé yo, sino que además seamos conscientes como país que, como usted lo dijo, conducir eso o tener una licencia de conducción es un privilegio y no un derecho.
Bueno, en esto de la capacitación y todo esto, pues la experiencia, no hay que tenerle miedo, digamos, a tener la dificultad para obtener una licencia de conducción que le garantice la idoneidad en cada uno de los vehículos, porque no es lo mismo lo que está diciendo. Y eso se logra también. La DGT de España, como usted dice, si usted entra a la página de la DGT de España, usted encuentra una serie de cursos que son los que los llevan a que, si pasa esos cursos, por lo menos en internet, ahora sí se presente, por lo menos la primera vez, a poder acceder a una licencia de conducción. Y esos son en computador. Yo he puesto, hace 15 días estaba dictando un curso a los policías de tránsito precisamente de Bogotá, y puse algunos a manejar, por ejemplo, el tema de riesgos, cómo mirar los riesgos cuando estamos conduciendo, ahí en internet. Ninguno pasó. Claro que yo tampoco. Sí, o sea, le toca a uno practicar y practicar y practicar para poder llegar a eso. Y esa práctica de visibilizar las señales, cuál señal fue la que vio, qué fue lo que encontró, alguien estaba pasando, frenó, no frenó, etc. Esa parte hay que tenerla muy presente, uniendo pues todas sus capacidades y todas las sensibilidades, ¿cierto? Ellos le ofrecen eso, y le ofrecen todos los cursos, casi todo ahí en ese, y realmente es casi hasta divertido, pero si no pasa eso, ni se presente, porque hay una seriedad en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema, y no hay ningún problema tampoco en que usted saque su licencia y 2 años tenga que tener usted en el carro una N que le diga que es Nobel, ¿cierto? Y que, pues, que los demás lo identifiquen, porque no puede andar a la velocidad, digamos, o superior. Si esto es a 80, me toca andar a 60, ¿cierto? Y todo el mundo ve que es Nobel, y le pasa a uno como cuando ve un carro de enseñanza, dice, me toca tener paciencia, pasarlo y todo, porque algunos tienen paciencia, pero bueno, les toca. Pero eso los identifica, porque lo que usted decía, 2 años de experiencia son muy importantes para tener por lo menos unas capacidades mejores para manejar los vehículos. Y no solamente las capacidades físicas, sino las capacidades mentales, porque es que ese es el problema. El problema es que uno, ¿cómo es que dicen? Cuando uno empieza a manejar escalmando, pierdes. Entonces empieza uno a tocar el carro, a picarlo, ¿cierto? Entonces ahí hay algo que se puede hacer y que se está haciendo en todo lado. Eso de calmando fiebre, de las cosas que he aprendido en psicología comportamental, es que el asunto está en dónde empiezo yo a percibir el riesgo, en qué edad psicológica empiezo a percibir el riesgo, y cómo el cerebro y todo el sistema nervioso, hay un momento en donde madura para poder, y esa fiebre de los 16 a los 21, pues quemó toda la fiebre, pero realmente desde los 21 es que tiene usted digamos, la incorporación del riesgo, empezar a madurar el riesgo dentro de su fisiología. Y una cosa que iba a decir es, lo de las preguntas que yo hago al comienzo de mis exposiciones va un poco en línea de lo que acaba de decir Néstor. Todos creemos que sabemos, y todos creemos que, hombre, yo ya tengo una licencia, o sea, cuando uno luego investiga qué pasó con la licencia, cómo la sacó, hay mucha gente que uno conoce que como, no, realmente fue que mi papá habló con un señor que... Y eso de entender que todos podemos equivocarnos y que todos no tenemos la razón es fundamental cuando uno piensa en esos procesos. Iba a poner la otra pregunta para que arrancara usted. Entonces, Cierro con la dos. sí. Tranquilo, no se preocupe, que eso de que todo el mundo sabe de transporte lo vivimos con los medios de comunicación, que graduaron un especialista en cada entrevista. Justamente hacia allí iba la siguiente inquietud, y es cómo analizar el comportamiento del individuo, porque hablamos mucho de la motocicleta, hablamos de la norma, hablamos del acceso, pero la idoneidad del comportamiento del individuo, pero no solamente del individuo que es el actor vial activo, sino también, oiga, la idoneidad del guarda de tránsito, la persona que está imponiendo los comparendos, los que están haciendo el análisis. Entonces, un poco la aproximación es cuando todo es fácil desde la academia, ¿no? Cuando uno se para ya en la autoridad y se para en las direcciones y se para en los ministerios, es cuando dicen, uy, todo lo que me contaba el profesor Néstor Sáenz no era tan blanco y negro, ¿cierto?
¿Cómo enfrentar el tema de la idoneidad del conductor, el proceso cognitivo, el proceso de la percepción de riesgo, cuando la misma autoridad la pone uno a hacer el examen ni ella misma tiene claros los procesos? Entonces, si quieren, arrancamos con eso, William. Bueno, cierro lo anterior con tres digamos, ideas alrededor de eso. La accesibilidad al vehículo. Es claro que las motocicletas son en la práctica el actor o el vehículo que más vulneración genera a los propios conductores y a otros actores, y eso implica un tema de cómo hacemos más costoso el acceso a ese bien. Eso es lo primero. Y en eso es como cuando uno quiere que la gente no sea obesa y que la gente no tenga diabetes. Aquí se intentó poner un impuesto a las bebidas azucaradas inmediatamente. Intenta ponerle un impuesto mayor a las motocicletas y verás qué pasa con los gremios que venden motocicletas. Y esa es la primera reflexión. Estamos permitiendo que la gente compre motos y entre los 15 y los 40 años se están muriendo. Y es la etapa más productiva y estamos perdiendo gente formada y preparada que sale a morir y que además es de bajos ingresos. Ahí hay un problema grave. Grave. Eso se logra haciendo más costoso el acceso a ese bien. Y eso ya lo demostró Singapur. Allá las licencias se rifan, se subastan. ¿Quieres tener vehículo? ¿Quieres tener placa? Paga costoso. Lo segundo, en el tema de la licencia, el acceso a la licencia. Y eso tiene que ver con tener la licencia de idoneidad y que me controlen que efectivamente estoy moviendo un vehículo para el cual estoy capacitado y que además estoy capacitado para moverlo. Porque es que uno encuentra, y en Cali lo veíamos semanalmente, 300 y 400 motos inmovilizadas. Eso hay que pegarle muy duro al tema de control. Iván, que estuvo en Villavicencio, sabe lo que eso implica y cómo los fines de semana uno puede guardar 400 motos y retiran 100. Y las otras 300 duran un año ahí para chatarrizarlas y muchas de comprar otra. Pero en la práctica el ejercicio no hay que bajar la guardia, es un tema de control. Y el tercero es el acceso al uso, que tiene que ver con la espacialidad y el riesgo. Entonces, sobre eso hay que establecer restricciones en los horarios en que más vulneración hay para ciertos actores. En Cali se hace con éxito una restricción de jueves a la 1 de la mañana, 5 de la mañana, hasta el lunes siguientes, y eso ha disminuido sustancialmente el número de víctimas, porque jueves, viernes y sábado y domingo, cuando el lunes festivo, son momentos de rumba, y entonces salen los motociclistas a consumir alcohol, además con acompañante, y tenemos los rollos más complejos. Entonces lo que hicimos fue una restricción, y los únicos que se pueden mover son los que tienen que trabajar. Lo siento mucho. Eso ha generado toda la roncha, como llaman allá el caso, pero ha disminuido que la gente fallezca. Y lo otro es la restricción al acompañante. Niños de menos de 14 años no pueden ir como acompañante, los fines de semana mucho menos, y Cali es de las ciudades que menos víctimas tiene por siniestralidad en esa franja de 0 a 14 años. Y fue con restricción en el uso. Entonces hay tres elementos: acceso al vehículo, acceso a la licencia y acceso al uso, que puede ser temporal o espacial y que debe concentrarse frente al patrón de siniestralidad. El tema de nuestros agentes, paradójico. El tema de nuestros agentes es paradójico. Nosotros teníamos en Cali agentes a los cuales teníamos la más alta tasa de accidentes laborales con nuestros agentes, porque son personas que muchas de las veces, por cuestiones de obesidad, de aumento de peso, etcétera, etcétera, no estaban habituadas o adecuadas para conducir las motos, y con mucha frecuencia son los primeros que pierden el equilibrio y que adicionalmente le pegaban en el componente más fuerte al tema de seguridad y salud del trabajo en riesgos laborales. Y entonces tratar de que ellos adopten conductas de autocuidado es una cosa compleja, por lo menos con agentes de tránsito. Hacerlos que tuvieran temas de cuidado con la obesidad, que mejoraran su dieta, que asistieran a los cursos, es un tema complejo. En términos de las capacitaciones, son, digamos, mucho más, llamémoslo así, sedientos de que los estén capacitando, pero hay un tema reiterativo en el acceso o en el control en calle. Por lo menos en Cali lo ve uno con mucha frecuencia, tal vez porque es una ciudad mucho más cálida, pero allá con más frecuencia que en otras ciudades del país los viven agrediendo. Y ese tema tiene un componente bastante fuerte en términos del respeto a la autoridad. Entonces, ahí hay una aproximación desde dos puntos de vista. La primera, el fortalecimiento de la capacitación de los agentes para el tema, obviamente, de hacer exigible la norma, pero en el respeto de los derechos de los ciudadanos y una aproximación tranquila hacia ellos. Pero la segunda es desde el ciudadano hacia el agente de tránsito o hacia el agente de policía, en el cual todavía aquí, tras de
ladrón bufón. La gente cometiendo infracciones y fuera de eso agrediendo a la autoridad que empieza a exigirle control. Entonces hay un tema en el que realmente la corresponsabilidad a la que siempre apelamos se queda en la mitad y no todos los actores viales en su papel de conductores o de usuarios activos de la movilidad son de alguna manera conscientes de que las normas están allí para que se cumplan y que la autoridad ejerce frente a eso una función. Bueno, no hay mucho más que decir de lo que acaba de decir William, pero lo que hemos, dentro de nuestras tomas de la ciudad de las que yo hablaba, se hacen ejercicios prácticos como las pruebas que creemos que deben hacerse desde el punto de vista del examen en calle a las personas. Pero antes de hacerse a las personas se le hace a los agentes y a los policías. Y claramente tampoco las pasan, en general. Y hasta que no las pasen, pues no seguimos con los ejercicios, de manera que ellos también tengan la posibilidad luego de multiplicar ese tipo de experiencias. Y también un tema muy importante es luego el servicio. No solamente nos pasa con los agentes de tránsito, también nos pasa con la Policía Nacional, que después de los servicios terminamos teniendo una cantidad importante de siniestros viales en ellos. Y no solamente al interior de la policía y de los agentes, sino al interior de grandes cuerpos armados del país. El tema de la accidentalidad en moto de la Armada, del Ejército, es muy importante. ¿Por qué? Porque esa corresponsabilidad no se vuelve innata dentro de los cuerpos como tal. O sea, los planes estratégicos de seguridad vial al interior de esas organizaciones hay que trabajarlas de manera muy importante. En el año pasado nos sentamos a trabajar con la Policía Nacional en revisar esto. Y una de nuestras recomendaciones fue generar mejores mecanismos de evaluación, y parte de nuestra tarea en este momento está en tener pilotos de evaluación con estos agentes, porque ahora les dicen, y yo me reunía con el comandante de escuelas de la Policía Nacional y él me decía, eso fue tal vez el martes, me decía, mire, yo creo que, o mejor, yo le estoy pidiendo a todos los nuevos policías que están ingresando que tengan licencia de conducción. Pero eso no me garantiza a mí que sepan conducir motocicleta en este momento. Entonces, levanta la mano y pide ayuda a la agencia para mirar qué hacemos con esos nuevos. Pero también, basado en ese trabajo con la policía, desde el año pasado la policía incorporó dentro de su criterio para comprar vehículos motocicletas con ABS. Que en general no sucede con nuestros cuerpos de policía o nuestros cuerpos de agentes de tránsito. No todo, o sea, hablamos de la importancia de tener un vehículo seguro, de la importancia de que nuestros ciudadanos utilicen vehículos seguros, pero nuestros vehículos oficiales no tienen la seguridad que le exigimos a los ciudadanos que van a tener. Con la policía ya logramos eso. Lograr esto con los agentes de tránsito es un poco más difícil, porque los agentes de tránsito pues dependen de cada ciudad, y entonces ahí ya nos toca ir ciudad por ciudad. Cuando uno habla con la policía pues tiene una gran estructura, pero sí estamos de acuerdo en que ahí hay un tema, más allá de que la autoridad sepa y pueda impartir coherentemente la justicia, también se nos están matando por no tener el vehículo y las condiciones de seguridad necesarias. Ahora otra vez desde el punto de vista de la docencia. Yo la verdad no he sido funcionario, y si yo estuviera de funcionario, ni lo quiero hacer. Si yo hubiera sido funcionario, me hubiera pasado lo que le pasa aquí a mi exalumno y a mi colegio. ¿Qué le piden a uno de funcionario? Acciones rápidas, concretas y con resultados inmediatos, ¿cierto? Afortunadamente no me ha tocado ese caso, porque ahí me toca pensar es en el largo plazo. Y en el largo plazo es lo que da mejores resultados, y es lo que a veces uno no tiene tiempo de hacerlo cuando uno está 1 año, 2 años en un cargo. Pero ahí es donde está el Plan Nacional de Seguridad Vial, que ese sí es donde uno puede aportar. Y el tema de la idoneidad, Carlos, ¿qué es ser idóneo? El tema de idoneidad no es solamente lo que usted está mencionando, la capacidad física de actuar ante un riesgo con un vehículo que usted esté manejando. El tema es más mental, el tema más cognitivo, y eso se aprende desde la niñez. Y por eso la educación
que se les tiene que dar en temas de seguridad vial y en temas de seguridad, no solamente seguridad vial, es el tema de identificación, análisis, evaluación de los riesgos. Ahí es donde tenemos que enseñarle a nuestros niños por qué es que debemos nosotros cumplir con algunas normas, porque esos nos están informando sobre riesgos que podemos tener alrededor de una acción que estemos haciendo, ¿cierto? Y en ese tema es donde la DGT se ha puesto las pilas. Si ustedes miran todos los videos que están ahí, todos están primero en la percepción del riesgo, riesgo percibido, y luego posteriormente que es lo que nosotros llamamos compensación del riesgo. Porque cuando usted aprende a manejar un vehículo y lo aprende ya muy rápido, después empieza a arriesgar más, empieza a correr más, entonces ya el tema cognitivo de mirar los impactos que le puede ocasionar es lo que le hace frenar o tomar una mejor decisión. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar de la mano de la docencia. Ahí sí, fíjate, empezar a mirar que hay que manejar otros niveles de largo plazo para que la persona, cuando llegue a manejar cualquier tipo de vehículo, sepa identificar, manejar y tomar decisiones alrededor de los riesgos. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de las preguntas posibles. En este momento damos por cerrado entonces el panel y nos falta el cierre de parte de AICUN, quien ha sido parte, organizador y soporte fundamental para la universidad con estos jueves del egresado. No sé, Ana Patricia o Jorge va a cerrar el tema. Entonces, por favor, creo que Luis Felipe se queda acá. Sí. Buenas noches. Digamos, en nombre de la Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional AICUN, y pues agradeciendo la oportunidad que nos han dado, digamos, de promover todos estos eventos y de participar en la organización de estos eventos, pues les agradecemos la asistencia. Es muy grato que estas convocatorias cumplan con el objetivo de que muchas personas de nuestra comunidad universitaria, sean estudiantes, profesores o egresados, que no somos pues parte activa de la universidad, podamos participar en esto. Por otro lado, en un grupo que hay aquí de egresados dedicados al tema de transporte, pues se ha promovido el exaltar el orgullo bueno. Y hemos empezado, digamos, esta campaña con el presidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es egresado en nuestras aulas en el pregrado, en el posgrado, y ha hecho una carrera pues muy meritoria, y entonces este es el primer Orgullo UN que vamos a promover, y es Soy Orgullo UN Luis Dota, ingeniero civil y magíster en transporte, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente se desempeña como director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ha liderado el diseño de políticas públicas de transporte, movilidad e infraestructura en entidades como el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaría Distrital de Movilidad. Entonces, pues un reconocimiento a Luis Felipe, y por otro lado, con este reconocimiento también invitarlos a que participemos activamente en las actividades de la universidad y de AICUN como la Asociación de Egresados, que esperamos que sea fortalecida con la participación de ustedes. Los esperamos el próximo 10 de marzo en el TADE, en nuestra asamblea anual a las 6 de la tarde. Entonces, Luis Felipe, felicitaciones y muchas gracias por habernos permitido. Bueno, solo me queda pues agradecer la invitación. Es muy, vuelvo a decirlo, con arranqué esta presentación hoy, la primera vez que llegué a la Universidad Nacional siendo un estudiante fue en este auditorio, en el Paraninfo, lo que era el Paraninfo, y ver esto hoy pues claramente es muy gratificante para lo que ha sido esta carrera como ingeniero civil UN, y yo creo que a nadie le queda duda que soy muy orgulloso de ser UN
y en general en todos los trabajos que he tenido, yo recalco mucho lo que la universidad le enseña a uno y cómo puede uno trabajar con cosas que la universidad le dio aquí estando en esta nota. Muchas gracias a ICUR, muchas gracias a ustedes y pues espero estar en alguna otra oportunidad aquí hablando de seguridad vial o de alguna otra cosa que estemos haciendo en la carrera profesional. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la Universidad Nacional, muchísimas gracias. Esta es su casa. Seguimos con los jueves del egresado. Tenemos un jueves cada mes y la idea es seguir promoviendo nuestros orgullos juveniles. Luis Felipe, muchas gracias. Jorge y a todos los organizadores y a nombre del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, gracias por acompañarnos esta noche. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo jueves del egresado.